Hola, soy Laura Zamudio, soy profesora a nivel universitario, imparto los cursos de Historia de las Relaciones Internacionales, Instituciones y Gobernanza Global. Bienvenidos a este espacio de difusión educativa diseñado para introducirnos en el estudio de las organizaciones internacionales como actores relevantes y significativos de la política global y, por qué no, también de la política doméstica. Esto, si quieren, lo dejamos entre signos de interrogación. Eh, Me interesa mucho apoyar a los estudiantes en el proceso de comprensión del mundo en el que vivimos, de la manera en que está cambiando y de las instituciones que nos gobiernan y que están cambiando con él. De forma tal que este es un curso diseñado para estudiantes, es un curso básico y es un curso corto. Está pensado en 5 sesiones de 40 minutos a lo más, en donde pues se busca discutir, atender básicamente 3 preguntas. La primera es si las organizaciones importan, la segunda es cómo importan y la tercera es por qué importan. Con estas 3 preguntas pues vamos a abordar eh, temas relacionados con las características de las organizaciones internacionales, sus funciones y algunas atribuciones importantes como, por ejemplo, la autoridad, el poder, em, la capacidad de cambio, las disfunciones y, la capacidad de influir de estas instancias internacionales en los temas de política internacional. Entonces, el curso está pensado está organizado en torno a estas 5 sesiones que puse aquí en el pizarrón. La primera es un abordaje conceptual, eso lo vamos a hacer enseguida, en, eh, al hilo de esta discusión. Allí vamos a trabajar qué son las organizaciones internacionales intergubernamentales y las no gubernamentales, que son básicamente con las que vamos a trabajar en este curso. Y luego la sesión 2 y la 3 son sesiones de teorías. La sesión 2 es teorías, digamos, de las teorías más fuertes dentro de la disciplina de relaciones internacionales o las clásicas, que es el neorrealismo, el neoliberalismo institucional y el constructivismo. Clásicas me refiero a que son las que se están utilizando para el estudio de las organizaciones internacionales. Y la tercera sesión son teorías que no son propiamente de la disciplina, pero que se están importando y que se están utilizando para hacer estas explicaciones, para abordar también a estas criaturas, como son la teoría burocrática de corte weberiano, la teoría de agente principal de corte económico y la teoría organizacional, que viene más como del ámbito, pues sí, de teoría de las organizaciones, administración pública. Las últimas 2 sesiones, la 4 y la 5, son casos en donde vamos a revisar de manera ya concreta algunas organizaciones, algunos casos particulares recientes de estas organizaciones, en donde podremos discutir qué tanto están impactando o han impactado en términos de política global, pero también la discusión se abre en torno a temas de política doméstica. Espero que con este mini curso pues ustedes se sientan atraídos por el estudio de las organizaciones internacionales y que este curso pues les facilite, les dé un mapa general de cómo comenzar a trabajarlas y cuáles son los textos y los autores que están generando los debates más relevantes en torno a estas organizaciones internacionales. No es un curso que busque hacer apología de las organizaciones. No pienso, ni soy de las que piense que las organizaciones internacionales son los misioneros de nuestro tiempo, como decían en un texto Michael Barnett y Martha Finmore. No pienso así, ni pienso hacer apología de ellas, pero sí creo que es importante entenderlas y justamente nos ha faltado un abordaje teórico y empírico de las mismas.
Entonces, pues dicho esto, vamos a comenzar. Sabemos poco de las organizaciones internacionales intergubernamentales. En realidad, su estudio ha sido descuidado y a lo más intermitente. Desde diversas disciplinas que podrían abordarlas como las relaciones internacionales, pero también la teoría de las organizaciones, de la administración pública, la sociología, pues han tenido poco interés por el estudio de estas organizaciones internacionales, también llamadas burocracias internacionales o administraciones públicas internacionales. La situación ha dado lugar a lo que el profesor Berhan Bervik ha descrito como el patito feo de las relaciones internacionales. El estudio de las organizaciones es hoy por hoy el patito feo de la disciplina de RI. Esta situación choca frontalmente con el hecho de que en la realidad estamos viendo que las organizaciones internacionales están ahí, han crecido, se han reproducido, han aumentado, por ejemplo, en el promedio de vida. El promedio de vida de estas organizaciones rondaba los 18 años aproximadamente y hoy ronda más los 22 y medio. Estas organizaciones además se encuentran en todos los temas, en todos los ámbitos. Las vemos en el ámbito de salud, con la Organización Mundial de la Salud, en el comercial, con la Organización Mundial de Comercio. Las vemos también en temas de carácter humanitario, como lo es ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Las vemos también trabajando en temas de seguridad, como son la OTAN o la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa. Hay organizaciones que son de corte, digamos, algunas más conocidas y otras menos. Por ejemplo, dentro de las menos conocidas, pues está el Consejo Ártico y alguna muy nueva también, como es la Organización para la Cooperación de Shanghái. Entonces, es interesante observar cómo estas organizaciones han crecido en número, se han reproducido, algunas incluso ya son emanaciones, que es un término que se usa para describir a las organizaciones que reproducen a otras o que fueron generadas por otras organizaciones, no a través de un acuerdo de cooperación entre gobiernos, sino que son organizaciones hijas de organizaciones. Y por lo tanto es un ámbito que vale la pena analizar este contraste entre lo poco que tenemos en nuestra caja de herramientas y la enorme variación, diversidad y presencia de estas organizaciones internacionales. La Unión Internacional de Asociaciones, que es la instancia encargada pues de contabilizarlas, de tener un registro actualizado del número de organizaciones, número y tipo de organizaciones internacionales que hay en el mundo, pues establece en su Yearbook del 2021 que las organizaciones internacionales hoy activas rondan los 42,000 y que cada año se suman a estas 1,200 más. Evidentemente no todas son organizaciones de las que vamos a estudiar aquí. Muchas de estas, la gran mayoría, son organizaciones de corte lucrativo, como las empresas transnacionales. Otras tienen alguna tipología pues muy especial que nosotros no vamos a entrar a trabajar porque ahorita nos vamos a centrar en lo que son básicamente las organizaciones intergubernamentales y las no gubernamentales. De estas, en ese universo que acabo de mencionar, pues estamos hablando de un número menor. Estamos hablando de que dependiendo cómo se conceptualicen, cómo se les clasifique, pues el número de organizaciones intergubernamentales está arriba de los 250. Algunos autores, reitero, dependiendo de cómo las contabilicen, porque también incluyen en su contabilidad a las organizaciones transgubernamentales, que son organizaciones que
reúnen a algunas partes o subpartes, elementos subnacionales de los gobiernos, como son las policías, por ejemplo, a nivel internacional en la Interpol. O sea, estamos hablando de organizaciones que no son representadas em, por los ministerios de Asuntos Exteriores, por las secretarías de Asuntos Exteriores, sino que están representadas y están allí funcionando algunas partes de los gobiernos como las policías o los parlamentos. En la Unión Parlamentaria Internacional, por ejemplo, pues son los parlamentos. Entonces, dependiendo de cómo las contabilicen, pues pueden llegar a aumentar esto y llegar alrededor de los sí, alrededor de las 800,000 organizaciones intergubernamentales. De cualquier manera, estamos hablando de que ya han superado en número a los gobiernos. Y en este sentido, entonces, es importante reconocer que estas organizaciones a ojos vistas, nos interese o no estudiarlas, ahí están. Y por lo tanto, sí necesitamos, sí la realidad nos está obligando a voltear a verlas y, como dicen algunos autores, pues abrir sus cajas negras, a entender sus dinámicas y la forma en que estas instancias habitadas funcionan, es decir, entenderlas desde su centro, ¿no? Desde su eh, ámbito, eh, desde su ámbito organizacional como tal. Em, bueno, em, algo que también es importante mencionar es que estas organizaciones son de una enorme variación. Tenemos organizaciones que representan formas de trabajo y toma de decisiones, patrones de decisión muy distintos. Algunas de ellas, dependiendo de su composición, por ejemplo, las organizaciones de corte jurídico, pues toman decisiones con base en evidencias, con base en debidos procesos, sistemas judiciales, y otras, como por ejemplo la OTAN, pues son organizaciones donde en realidad podríamos decir no toman decisiones, sino que allí todo se somete y se resuelve a través de consenso, de forma tal que la organización no funciona, no elabora ninguna actividad, no participa en ninguna actividad si no tiene el consenso de sus miembros. Para entender esta enorme variación en las organizaciones internacionales, pues vamos a hacer un recorrido en los próximos minutos de algunas de ellas, en donde pues mi intención es mostrárselas como objetos de estudio, que ustedes las vayan identificando y se den cuenta que allí están y que estas organizaciones son hoy por hoy pues organizaciones bastante numerosas y ruidosas. Suelo decirles a mis estudiantes que las organizaciones internacionales son como los mosquitos en el mundo animal, porque se reproducen en grandes números, son capaces de resistir o estar en diferentes temperaturas o climas o ambientes, son ruidosas y también como los mosquitos, pues son bastante molestas en algunas circunstancias. Entonces creo que es importante comprenderlas porque aunque hemos tenido poca curiosidad por descubrir la manera en que estas organizaciones realmente trabajan, pues están allí, forman parte de nuestro vecindario y por lo tanto hay que echarles un ojo. 3 textos que yo recomiendo de entrada para comenzar a trabajar las organizaciones internacionales sin que en un momento dado de nuestras sesiones los vamos a ir tocando, pues son estos que les pongo aquí atrás, que son la famosa trilogía de organismos internacionales, de organizaciones internacionales. En las 3 participan 2 profesores que se han especializado en este tema, que son Bob Reinalda y Berhan Bervik. El primer texto se llama Autonomous Policy Making by International Organizations y es un libro que apareció en 1998. En él lo que se busca estudiar es cómo las organizaciones internacionales ayudan a resolver conflictos
a través de su incidencia en la definición de las políticas internacionales. El segundo, que es un texto del 2004, es un texto que aborda los procesos de decisión dentro de las organizaciones internacionales y justo trata de explicar pues, los distintos patrones en estos procesos decisorios. Y el tercero, que es el que aquí les pongo, que se llama International Organizations and Implementation, que hace un análisis de cómo las organizaciones han ido recibiendo, quizá cada vez con mayor frecuencia, autoridad y poder delegado de parte de los gobiernos para que puedan atender ciertas problemáticas. Entonces, esta trinidad, estos tres textos, pues van a ser importantes para nuestro curso y los vamos a ir manejando a lo largo de las distintas sesiones, pero sí quería que tuvieran una primera idea de que aunque tenemos un ámbito poco explorado, sí ya hay una serie de, sí se ha avanzado con algunos trabajos de politólogos que están, politólogos y expertos en teoría de las organizaciones, que están ya comenzando, ¿no?, a trabajar estos temas. Bien, las organizaciones internacionales intergubernamentales se definen como instancias formales de cooperación que en términos generales tienen tres características. La primera es que están integradas por dos o más estados que comparten un mismo interés, tienen un mismo objetivo. Dos, que son creadas mediante un tratado o un documento formal. Y tres, que poseen un secretariado o un aparato administrativo permanente. Esa sería como la definición básica de lo que es una organización internacional intergubernamental. Es una organización de estados, son los estados los que suelen crearlas, financiarlas y también pues finiquitarlas. Estos estados forman parte de sus procesos de toma de decisiones, pero ninguno de ellos tiene la capacidad de por sí mismo tomar esas decisiones, es decir, ningún estado toma decisiones unánimes y esas decisiones son las que se aplican dentro de las organizaciones internacionales. No sucede así. Segundo, los tratados, bueno, pues esa es la manera en que tradicionalmente se han creado estas organizaciones, aunque ya también les comentaba yo que algunas otras se van creando de otras maneras, se han ido desarrollando otras formas de creación de organizaciones internacionales, incluso algunas son organizaciones subsidiarias creadas, por ejemplo, dentro de las propias Naciones Unidas, la Asamblea General tiene capacidad de crear organizaciones subsidiarias. Y tercero, el secretariado. El secretariado quizá es el signo distintivo de estas organizaciones porque el secretariado está compuesto de funcionarios públicos internacionales que provienen de múltiples nacionalidades y esto pues es una instancia administrativa curiosa porque bueno, pues porque se espera que estos funcionarios públicos sean leales a la organización, se pongan la camiseta y representen los intereses de la organización, no necesariamente de sus países. Entonces, la composición de los secretariados es una composición interesante, pero es una característica fundamental de las organizaciones internacionales, intergubernamentales. Las organizaciones internacionales no gubernamentales son aquellas que son creadas por intereses privados, por actores privados, por personas o por grupos particulares para atender problemas de naturaleza pública, para atender problemas de carácter global público o regional público. Por ejemplo,
por ejemplo, la conservación del medio ambiente, como hace medio ambiente natural, como hace WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, o la desmovilización de los niños soldados, como hace AYEDICA, una organización también que se encarga de atender estos temas. Problemas con derechos humanos, pues hay cantidad de organizaciones no gubernamentales funcionando, muchas de ellas poderosas, como es, por ejemplo, Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Entonces, tenemos organizaciones, esta tipología básica también, de dos tipos de organizaciones, las intergubernamentales y las no gubernamentales. Dentro de las organizaciones intergubernamentales voy a considerar también las transgubernamentales que mencionaba hace rato, como es la Interpol o la Parlamentaria Internacional. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a comenzar un recorrido por algunas organizaciones internacionales para que las vayan enfocando, las vayan ubicando como objetos de estudio. Lo primero que tengo que decir es que la primera organización internacional intergubernamental, pues fue constituida en el siglo XIX, específicamente en 1816, y es la Comisión Central para la Navegación del Río Rin, que se encuentra todavía en existencia en Estrasburgo, Francia. Esta fue una organización que se creó después de las guerras napoleónicas y de la redistribución territorial continental que hizo Napoleón durante su periodo, digamos, de expansión política territorial en Europa. Fue creada por el Congreso de Viena, que fue el congreso que se sentó a reajustar, a redefinir o a retomar el problema de la distribución territorial de Napoleón y reasentar de nuevo ciertos reinos y ciertos príncipes que habían sido pues expulsados por las tropas de Napoleón. Entonces, bueno, esta es una comisión que se creó con la intención de acelerar el comercio, de facilitar la navegación del río Rin y también de cuidar y garantizar el medio ambiente que funciona, ¿no?, en torno a este río, en torno a este ecosistema. Como esta comisión, pues han surgido otras en otros ríos europeos, como también la Comisión Central para la Navegación del Río Danubio, y otras en términos de salud, comisiones también enfocadas a los temas de salud derivados de en los puertos, derivados de los transportes y de la entrada de mercancías de otros continentes a Europa. Entonces también se dieron en Europa una serie de comisiones de este tipo. Son comisiones que tienen temas únicos, por lo general abordan temas únicos, y a partir de ahí se dispararon una serie de organizaciones de carácter técnico, como las uniones técnicas. A lo largo de todo el siglo XIX se fueron creando estas uniones técnicas que, pues como digo, tienen temas únicos, como por ejemplo la Unión Postal Universal o la Unión Telegráfica Internacional o la Organización para Pesos y Medidas. Todas estas organizaciones pues no tenían grandes problemáticas políticas, sino técnicas, o sea, buscaban resolver problemas técnicos. Y en gran medida pues siguen funcionando y es lo que han hecho y fueron importantes en su momento para fortalecer los procesos económicos y comerciales. Esa fue la primera organización internacional intergubernamental. La primera organización internacional no gubernamental es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se creó también en el siglo XIX, en 1863, después de la batalla de Solferino en Italia, en donde un empresario ginebrino pues decidió que era importante crear una instancia, una organización, una comisión que atendiera el problema de los heridos
y de los soldados capturados en batalla. Entonces, Henry Dunant decidió, pues, con él y varios de sus amigos, poner, ¿no?, las bases para crear el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es hoy por hoy la primera y todavía funcionando, la primera organización internacional no gubernamental. A la par de esta organización, pues se ha desarrollado el derecho internacional humanitario eh, a partir de los convenios de Ginebra y es sin lugar a dudas una organización todavía muy importante y relevante. Sin duda todos nosotros hemos participado en algún momento en las campañas de ayuda, de recolección de la Cruz Roja ante desastres o terremotos en México, desastres en Centroamérica, eh, pues para atender problemas de este tipo, problemas de corte humanitario. Bueno, muchas organizaciones han surgido a partir de conflictos, a partir de guerras. Es el caso de las dos organizaciones emblemáticas del siglo XX para el manejo de la seguridad, como son la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas. Estas organizaciones nacen a partir de un acuerdo de cooperación entre distintos países. En el caso de la Liga de las Naciones fue un pacto de 32 naciones. En el caso de la ONU fueron alrededor de 55 las primeras países que entraron a formar parte de estas organizaciones en su primer momento. Las dos tienen un tratado, un documento formal y tienen un secretariado permanente. De hecho, la Liga de las Naciones fue el primer secretariado internacional, digamos, pues sí, primer secretariado internacional formal. De las dos, la única que sobrevive y sigue siendo una organización emblemática, pues es la Organización de las Naciones Unidas, y esta organización, como ustedes saben, pues es una organización muy compleja, muy grande. Está integrada por 6 cuerpos básicos, que son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social, la la Corte de Justicia Internacional, la Administración Fiduciaria y el secretario general o el secretariado. Entonces, pero además tiene una serie de organizaciones adyacentes que forman parte de la organización, incluyendo al Banco Mundial, al Fondo Monetario, a la OIM, pero también otras muchas organizaciones que se han creado pues para ir atendiendo problemas diferentes, algunas como el ACNUR o como la Organización para la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, u otras organizaciones u oficinas que se han creado dentro de esta organización, así como fondos y programas para atender distintos problemas. Entonces es una organización muy numerosa y es una organización muy compleja, muy grande. Bien, otras organizaciones han sido diseñadas a partir de situaciones, catástrofes, desastres naturales, como por ejemplo la Organización Marítima Internacional. Es una organización que surge a la par de las convenciones para la seguridad marítima, la seguridad de las personas o de la vida humana en el mar. Y esto se da, por ejemplo, a partir del hundimiento del Titanic. No todas las organizaciones se crean a partir de situaciones de desastres. Algunas otras se crean porque existe una necesidad de atender una problemática común, como es el caso de la Organización del Ártico. Esta organización, conocida como el Consejo Ártico, fue creada en 1996 y es una organización integrada por 8 países que son
miembros de la región del Ártico, más una docena de países observadores. Y lo más interesante de esta organización es que incluye también a asociaciones y comunidades de grupos indígenas, como por ejemplo las, el Consejo Atabascano o la Asociación Internacional Aleut e Inuit. Estas organizaciones son organizaciones de las, digamos, no gubernamentales, pero forman parte de esta organización intergubernamental que justamente está pensada para atender los problemas tanto de seguridad, pero también del medio ambiente y de otro tipo en el Ártico. Entonces también están estas organizaciones que surgen para atender problemáticas transfronterizas, transregionales y que requieren la cooperación de los estados. Las organizaciones varían, además de su diseño, varían en términos de su composición, su tamaño, si sus miembros son miembros universales o son miembros regionales, y varían también en términos de los, decía yo, de los procesos de toma de decisiones, así como de la capacidad técnica que tienen. Entonces, por ejemplo, las organizaciones jurídicas, como serían la Corte Penal Internacional o los tribunales penales para ex Ruanda y ex Yugoslavia, los tribunales híbridos como el de Sierra Leona, todas estas organizaciones pues son organizaciones que funcionan con base en una serie de criterios jurídicos y en las que participan jueces expertos, fiscales expertos en estos temas. Suelen ser organizaciones que complementan el trabajo de los gobiernos y que tienen un papel fundamental, algunas en términos incluso de tratar de prevenir o ponerle fin a conflictos abiertos que están empantanados y que resulta difícil resolver, como fue el caso de ex Yugoslavia. Bueno, están también organizaciones regionales, como serían la OEA, la Organización de Estados Americanos, o la Unión Africana, que es una organización que abarca a todos los países del continente africano prácticamente y que fue fundada en el 2011 en Addis Abeba, Etiopía. Es una organización muy interesante que incluye una forma de organización que parece una reminiscencia de las culturas africanas, porque es una instancia que se conoce como el Consejo de los Sabios, o el Consejo reminiscencia de los consejos de ancianos, que eran importantes en muchos procesos de resolución de conflictos locales en estos países. Pero también está, por ejemplo, la Liga Árabe, que fue creada en 1945 y que es creada con 7 estados, hoy son 22, que tiene su sede en el Cairo, Egipto. Algunas otras organizaciones regionales son, por ejemplo, la Organización para la Cooperación de Shanghái, que es una organización creada en el 2001 por iniciativa de Rusia y de China, y que incluye a los países de Eurasia para manejo de la seguridad. Actualmente forman parte de esta organización Rusia, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán, India, Pakistán, Uzbekistán, por supuesto China. Estos países tratan de luchar contra el terrorismo y el separatismo étnico, y curiosamente tiene en su interior a varios países que tienen armamento nuclear. Otras organizaciones son de corte financiero, como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que son organizaciones creadas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial para atender problemas económicos y que no se diera una nueva crisis como la crisis económica del 29. Estas organizaciones forman parte de la familia de las Naciones Unidas, pero son organizaciones que tienen otras formas y otros procesos de votación. A diferencia de la Asamblea General, donde, por ejemplo, el voto es un voto por país,
Aquí en estas organizaciones pues se habla de un voto ponderado en el sentido de que los países compran, digamos, porcentajes de voto, tienen votos fijos, pero otra parte de los votos los compran a través de unas figuras que no son cambiarias, que son los derechos especiales de giro y que tienen un impacto en términos de porcentajes también de votos adquiridos. Entonces tenemos organizaciones con diferente tamaño, diferente cualidad o calidad en la membresía, diferentes mecanismos de procesos de votación, diferentes sedes y diferentes formas o diseños en su creación. Estas serían en general las organizaciones internacionales, algunos ejemplos, ¿no?, de las organizaciones internacionales intergubernamentales con las que vamos a trabajar. Otras, como son las no gubernamentales, pues estas, dije yo, se han creado por iniciativa de privados y hoy día pues tienen eh, una forma de trabajo muy visible porque son instancias que elaboran muchas campañas, que han desarrollado toda una mercadotecnia de recolección de fondos y de apoyo de privados. Algunas de ellas sí tienen cientos de miles de voluntarios que aportan y trabajan para la organización y comparten sus objetivos. Ejemplos de estas organizaciones pues son Amnistía Internacional, que es una organización que fue creada por un abogado inglés llamado Peter Benson, que se sintió muy molesto por la noticia de que se habían encarcelado a varios jóvenes portugueses que habían estado brindando por la libertad de su país en un momento en que existía un gobierno de tipo dictatorial. Entonces, a partir del llamado y del escrito que él hizo en un periódico, en el Observer, él hizo un llamado a la movilización de la conciencia y del apoyo de la sociedad civil internacional para pronunciarse en contra de esto, y a partir de allí nació la organización, pues que es emblemática en términos de presos de conciencia, que es Amnistía Internacional. Otras pues son, por ejemplo, Greenpeace, que fue creada por un grupo de pacifistas ecologistas que protestaban contra las pruebas que se estaban haciendo, las pruebas nucleares que se estaban haciendo pues en los mares y que estaban afectando el medio ambiente, y entonces se lanzaron a crear una organización como esta, que es la organización de Greenpeace, y que también es una organización muy relevante, que tienen oficinas, suelen tener oficinas centrales y oficinas regionales, y tienen pues una gran cantidad de miembros que se coordinan y que les ayudan a recaudar fondos y a poner temas en las agendas internacionales. Entonces, pero como estas hay muchísimas, y bueno, pues las vamos a ir manejando también poco a poco a lo largo de este mini curso con el que estamos trabajando. Cierro esta primera parte, esta primera sesión de introducción al estudio de las organizaciones internacionales, señalando entonces que estamos ante un contexto de gran dinamismo, de crecimiento, de presencia de las organizaciones internacionales en diversos temas, y que vale la pena entonces preguntarnos qué importancia tiene o qué efecto tiene este dinamismo, este crecimiento organizacional e institucional que estamos viendo a partir del fin de la Guerra Fría. Eh, cuando nos hacemos las preguntas originales de si las organizaciones internacionales importan, cómo importan y por qué importan, bueno, pues quizá podríamos comenzar diciendo que hasta aquí lo que podemos ver es que las organizaciones internacionales importan en términos de número porque están allí, pero más allá de eso, esta presencia de las organizaciones internacionales pues ha generado una densidad institucional, de forma tal que hoy podríamos decir que el vecindario internacional es un vecindario muy denso, muy poblado, con una gran cantidad de actores de diferente tipo, de diferente naturaleza, composición, tamaño, recursos,
que están generando, por un lado, las posibilidades de nuevas formas de cooperación. Eh, Hay autores que hoy día señalan cómo las organizaciones internacionales y otras instituciones internacionales están dando lugar a innovaciones, innovaciones como por ejemplo las asociaciones público-privadas o las redes de múltiples actores involucrados en donde los temas se abordan ya no solamente por un solo actor, ya no es solo el Estado el encargado de de hacer, de hacer frente a ciertos problemas, sino que hoy los problemas se están atendiendo con grupos pues bastante complejos de actores. Entonces, por ejemplo, el tráfico de especies de la vida silvestre, que es un problema grave que tenemos que resolver, pues lo están trabajando tanto gobiernos como la organización no gubernamental WWF como agencia líder, junto con otra plétora de organizaciones a favor de la conservación y del medio ambiente, así como con la Oficina de Naciones Unidas eh, para la Droga y el Delito, así como la Interpol, así como agencias de aeronáutica o de aerolíneas de transporte. Entonces se forman realmente cadenas de múltiples actores interesados en los temas y hoy parece ser que esta es la manera en que se están abordando los temas. Incluso la pandemia de la que recién acabamos de salir por el COVID, el SARS-CoV-19, pues ahí vimos cómo la Organización Mundial de la Salud, trabajando con múltiples otros actores, entre ellos gobiernos, fundaciones, grupos de donantes, laboratorios, farmacéuticas, pues desarrollaron otros instrumentos como el acelerador de las vacunas. Entonces, esto, por un lado, nos está dando cuenta de que tenemos un vecindario muy poblado y este vecindario está dando lugar a formas de cooperación que ya no son las formas de cooperación estadocéntricas, sino que son formas de cooperación que nos hablan de un escenario policéntrico, de cooperación horizontal, de redes, en donde incluso ya se comienza a discutir la existencia de espacios de administración pública internacional, en donde pues en donde ya no es el actor predominante el Estado. Literatura sobre esta discusión de las administraciones públicas internacionales, pues la vamos a ir trabajando, pero les dejo anotados aquí, por ejemplo, dos autores que son Stone y Ladi del año del 2005, así como Moloney. Son, digamos, tres textos que les pueden servir al respecto. Pero bueno, los vamos a retomar en las próximas sesiones. Y por otro lado, desde un punto de vista menos optimista, o sea, eh, la presencia, la densidad institucional, la existencia de tantos actores, pues también hace referencia a que otros piensen en que en realidad estamos generando una burocratización del mundo, en donde la burocracia, con todas las connotaciones negativas que ésta tiene, de ineficiencia, duplicidad, rutinas, poca flexibilidad, poca capacidad para responder rápido y moverse rápido ante contextos de crisis, etcétera, pues esto también hace pensar que la existencia de tantas organizaciones internacionales, de tantas burocracias internacionales, pues está burocratizando el mundo y por lo tanto, más que ayudar, va a ser un problema. Más que contribuir, va a ser un atorón. Esto es algo de lo que no podemos dar por hecho, sino que tenemos que entrar a revisar los textos, revisar los casos, revisar las situaciones y entender un poco mejor qué es lo que sucede al interior de estas criaturas, cómo realmente trabajan y cómo esto está impactando la forma en que todos nosotros vivimos. Dejo hasta aquí esta sesión y los espero para una segunda sesión en donde vamos a comenzar a revisar ya a las teorías, los debates, que son debates bien interesantes y bien candentes
sobre estas preguntas que generan las organizaciones internacionales de no solamente su impacto, sino también sus capacidades, sus recursos, su poder, su capacidad de convocatoria, de vincularse en red, etcétera. Y todo esto pues vamos a comenzar a desgranarlo un poquito con ayuda de teorías que son teorías importantes de conocer. Entonces, pues aquí lo dejo y pues hasta luego.